colocar este vector. Este señor es igual a la masa de la partícula. Si tienes una partícula de masa m, acá colocas masa m, en kilogramos, multiplicado por su velocidad, una velocidad que es un vector v, por ejemplo. ¿Ok? Entonces, esta sería la definición de la cantidad de movimiento. ¿De acuerdo, jóvenes? Entonces tú tienes un cuerpo determinado, acá tienes una superficie, tienes un cuerpo de masa m, por ejemplo. Este cuerpo está que se mueve con una velocidad v, ¿de acuerdo? Entonces, por el hecho de tener velocidad, se puede definir con la masa y con la velocidad esta cantidad de movimiento. Es este vector que está en la misma dirección que esta velocidad. Esta cantidad de movimiento que se le representa con la letra P. ¿Ok? Muy bien, jóvenes. Ahora vamos a ver pequeños ejemplos, a ver si me han entendido. Por ejemplo, algo simple. ¿Qué pasaría, jóvenes, si tenemos lo siguiente? Tenemos acá, vamos a colocar una línea, ¿sí? Para separar esto. Ya. ¿Qué pasaría si tenemos lo siguiente? Ejemplo. Tenemos acá un cuerpo, más o menos en esta posición, que se mueve en dirección horizontal. Em, Hacia la derecha, por ejemplo. Entonces, hacia la derecha su velocidad, por ejemplo, 2 metros por segundo. 2m por s. Y su masa, por ejemplo, que sea de 3 kilogramos. 3 kilogramos. ¿Ok? Muy bien, entonces, ¿cuál sería la cantidad de movimiento de este señor, jóvenes? Entonces, bueno, profesor, este es bastante simple. Copias, reemplazas en esta expresión, P es igual a M por B, ¿no? Eh, Profesor, tú dirás, pero acá este es un vector. Claro, es un vector. Usualmente cuando apunta hacia la derecha el vector, si estamos en un movimiento en una sola dirección, por ejemplo, en un movimiento horizontal, y si el vector apunta hacia la derecha, se la va a considerar con signo positivo. Y si apunta hacia la izquierda, con signo negativo. ¿Ok, jóvenes? Entonces, todo lo que apunta hacia la derecha llevará signo positivo, todo lo que apunta hacia la izquierda llevará signo negativo. Profesor, entonces, ¿cómo hacemos en este caso? Voy a lanzar esta regla práctica, ¿ok? Acá pongo dos vectores de este tipo, vector así, todo vector que apunte hacia la derecha llevará signo positivo. Este vector que apunta hacia la derecha y todo vector que apunte hacia arriba también llevará signo positivo. Entonces, esos dos vectores, el que apunta hacia la derecha y el que apunta hacia arriba, van a llevar signo positivo, los dos. Van a ser positivos. Y todo vector que apunte hacia la izquierda o hacia abajo llevará signo negativo. Entonces, acá vemos un vector apuntando hacia la izquierda. ¿Ok? Y está apuntando hacia abajo. Entonces, en ese caso va a llevar signo negativo. En cualquiera de los dos casos, o bien que apunte hacia la izquierda o bien que apunte hacia abajo. Por convención se le coloca signo negativo. Entonces, en este caso, ya sabiendo esta regla de signos, tenemos un vector horizontal que apunta hacia la derecha. En este caso es un vector que va a llevar el signo positivo. Reemplazando en esta ecuación vectorial, bueno, que ya no la vamos a considerar vectorial porque vamos a tener en cuenta estos signos. Vamos a reemplazar simplemente. Acá sería, en vez de, bueno, P no conozco, simplemente lo coloco como P. Ya no es necesario colocarle la flechita, si tú quieres la colocas, no es necesario. Esto es igual, igual. Esto es igual. La masa del cuerpito, ¿cuánto vale? 3 kilogramos. Multiplicado por la velocidad. Como la velocidad está apuntando hacia la derecha, entonces va a llevar signo positivo. Por eso que lo vamos a colocar más 2. ¿Estamos de acuerdo? Por eso que sería 3 por más 2. Y en este caso, la cantidad de movimiento sería igual a más 6
kilogramos por metros entre segundos. Esas serían las unidades, ¿ok? ¿De acuerdo, jóvenes? Entonces, ese sería un ejemplo bastante simple. A ver, vamos a complicar un poquito más nuestro ejemplo. Esta regla de signos, esta regla de signos que estamos observando aquí, se cumple en movimientos así en una sola dirección, o bien hacia la derecha, izquierda, arriba o hacia abajo. Pero ¿qué pasaría si tú tienes un movimiento en dos direcciones? ¿De acuerdo? ¿Qué pasaría en ese caso? Vamos a colocar un ejemplito un poco más complicado. Entonces, ¿qué pasaría en el caso en el que nosotros tenemos lo siguiente? Tenemos, por ejemplo, un cuerpo más o menos que tiene esta forma, y tienes este vector de aquí, un vector velocidad, más o menos así. A ver, así, en esta dirección, ¿ok? Un vector de velocidad así. Este es tu vector B. Lo voy a colocar sin su flechita, pero generalmente se lo coloca flechita, sin flechita para no complicar el dibujo. Y tiene una masa de, por ejemplo, 3 kilogramos. Un ejemplo parecido al anterior, ¿no? Masa 3 kilogramos, 3 kilogramos. Y el módulo de la velocidad, o sea, la rapidez, sería en este caso de 2 metros por segundo. O para hacerlo más interesante, ¿no? A ver, control. Para hacerlo más interesante, sería de 5 metros por segundo. Está acá, 5 metros por segundo. Muy bien, jóvenes. Ahora, a ti te preguntan el módulo de la cantidad de movimiento. El módulo, o sea, el tamaño del vector cantidad de movimiento. Profe, entonces, si a mí me preguntan el tamaño del vector, a mí no me interesa realmente en qué dirección va, o sea, en qué dirección tiene este vector. Solamente me preguntan el módulo. En ese caso, solamente voy a aplicar los módulos sin el signo. O sea, sería la cantidad de movimiento P, sin la flechita, es igual a la masa, que es 3 kilogramos, o sea, acá coloco 3, por el módulo de la velocidad. En este caso, el módulo de la velocidad es 5, ¿ok? Entonces, aquí colocamos 5. Lo estamos multiplicando estos dos señores. Entonces, en este caso, la cantidad de movimiento te saldría 15, ¿cierto? Eso es bastante obvio. Mira, estamos haciendo utilidad de esa formulita de ahí. 15 kilogramos por metros entre segundo. Muy bien, jóvenes. Ahora te hago la siguiente pregunta. Acá me han pedido el módulo. Acá voy a ser muy enfático porque estamos hablando del módulo de la cantidad de movimiento. El módulo. ¿Ok? Pero, profe, ¿qué pasaría si a mí me piden el mismo vector cantidad de movimiento? El vector mismo. Porque recuerda que el vector está compuesto de módulo y de dirección. Entonces, esto solamente es el módulo. Entonces, en ese caso vamos a plantear este problema, pero pidiéndote otra cosa y con un dato adicional. Por ejemplo, ¿cómo sería? Vamos a copiar esto. Esto lo vamos a copiar un ratito. Ok, y lo vamos a colocar aquí. Jóvenes, entonces, con este mismo problema, ahora ya no te piden el módulo de la cantidad de movimiento, sino te piden en este caso, el vector cantidad de movimiento. Y como cualquier vector, se expresa, obviamente, con esa notación vectorial. Pero, en este caso, te tienen que dar un dato. Por ejemplo, que este angulito vale 37 grados, por ejemplo. 37 grados. Entonces, cómo se podría calcular el vector cantidad de movimiento en este caso? Mira, es un caso un poquito más complicado, ¿no? Estamos complicando de a pocos. Muy bien, jóvenes. Recuerda de que cantidad de movimiento es masa por velocidad. Entonces, la velocidad es esta de 5 metros por segundo de módulo.
y está formando, ¿no? Con respecto a la horizontal 37 grados. Muy bien, entonces, ¿qué podemos hacer al respecto? Lo que podemos hacer es lo siguiente. Este vector, velocidad, lo podemos transformar en forma de par ordenado. ¿Te acuerdas cuando trabajamos con los pares ordenados? O sea que este vector velocidad lo vamos a expresar como si fuese un par ordenado. O sea, nuestra velocidad v es igual y va a ser dos elementos de un par ordenado. Y para eso que nosotros necesitamos, jóvenes, descomponer este vector. Claro. Entonces tenemos que descomponer a este vector en una componente horizontal, ¿de acuerdo? Y en una componente vertical, jóvenes. Entonces, justamente tenemos que hacer eso. El módulo de la componente horizontal sería, por ejemplo, de 4, ¿cierto? 4 metros por segundo. ¿De acuerdo, jóvenes? Y el módulo de la componente vertical sería de 3. Sería de 3 metros por segundo. ¿Ok? 3 m barra s, metros por segundo. Muy bien, jóvenes, entonces mira, ya tenemos a este vector descompuesto en este vector de 4 y en este vector de 3. Entonces a este vector lo elimino, ya no me sirve, me está distrayendo. Entonces me quedé con las componentes nada más. Y con estas componentes voy a construir nuestro par ordenado. Y vamos a expresar al vector velocidad como par ordenado que es. ¿Ok? Entonces ese es el primer paso para resolver ese problema más complicado. A ver, ya. Entonces, jóvenes. Tenemos componente horizontal, componente vertical. A ver, la componente horizontal, ¿hacia dónde apunta? Hacia la derecha. Habíamos dicho, jóvenes, que si apunta hacia la derecha, llevaría signo positivo. Entonces, la primera componente de nuestro par ordenado es la componente horizontal. Y como apunta hacia la derecha, llevará signo positivo. O sea, sería más, y el módulo de esa componente sería 4. La primera componente de este par ordenado. Luego colocamos una coma, la colocamos de este color, coma. Ahora, la segunda componente de nuestro par ordenado es la componente vertical. En este caso, esta componente vertical vale 3 metros por segundo apuntando hacia abajo. Como apunta hacia abajo, llevará el signo negativo. Entonces acá colocamos menos. ¿De acuerdo? El signo negativo de esta componente porque está apuntando hacia abajo. Y acá colocamos el valor de 3. Y cierro mi paréntesis. Entonces, de esa manera nosotros ya tenemos a nuestro vector expresado como un par ordenado. Entonces, lo que resta ahora es calcular la cantidad de movimiento. Es bastante simple. ¿Por qué? Cantidad de movimiento que es igual. Aplicando la formulita que estamos viendo aquí. Esta misma formulita sería cantidad de movimiento es igual a la masa. Profe, la masa es dato de este ejercicio, vale 3, por ejemplo, vale 3, multiplicado por el vector velocidad. En este caso está en forma de par ordenado. Y en este caso sería, o estaría dado por más 4, coma, menos 3. ¿Estamos de acuerdo, jóvenes? Este B lo estoy reemplazando aquí y acá lo estoy colocando. Entonces, recuerda las clases que hemos visto en las semanas, en la segunda semana, que este 3 se multiplicaba a la primera y a la segunda componente. ¿De acuerdo? A ver, ¿cuánto sería entonces nuestro, nuestra cantidad de movimientos, jóvenes? A ver, ¿tienen ahí la idea? ¿Cuánto sería? ¿Mm? En el chat lo pueden escribir. Ahí lo tienen. ¿Cuánto te daría el vector cantidad de movimiento? Mm, No hay problema, joven. Mira, este 3 está multiplicando al más 4. O sea, la primera componente sería más 4. 3 por 4, 12. Con el signo positivo sea más 12. 12. ¿Ok? Coma. Ahora, ese 3 por el menos 3, más con menos se vuelve menos. Acá hay un negativo. Y 3 por 3 es 9. O sea que acá tenemos
nuestro vector cantidad de movimiento. Y como, bueno, como se trata de cantidad de movimiento, las unidades están dadas en kilogramo por metros entre segundos. ¿Ok? Eso te indica que estamos hablando de la cantidad de movimiento. Muy bien, jóvenes, entonces lo que hemos hecho solamente es un repaso de lo que es multiplicación de un número por un vector primero, luego hemos representado a un vector en forma de un par ordenado, nada más. Y hemos aplicado esta ecuación tan sencilla. Claro, ahora parece sencilla, pero en algunos problemas va a parecer un poco complicado, por eso que estamos tratándolo desde ahora, ¿ok? Ahí dice Valesca, 12 y menos 9, muy bien, Valesca. Excelente, entonces ya saben, jóvenes, este sería, por ejemplo, un problema, si te viene un caso de cantidad de movimiento expresado como par ordenado, sería un problema ya de dificultad más alta. Y si tú te das cuenta, si lo hacemos de manera correcta, con paciencia, no hay ninguna dificultad. ¿Ok? Muy bien, jóvenes. Entonces, hasta aquí, yo creo que está bien la... Si tienen alguna pregunta, ya saben, jóvenes. ¿Está todo claro? ¿Está todo claro cómo van? Valesca, no sé quién más participa aquí, no están participando mucho. Mm, Álvaro Farid, todo claro. Ricardo, excelente. Muy bien, ahora, vamos a ver vamos a ver lo que se llama la segunda ley de Newton y la cantidad de movimiento, ¿ok? Bueno, no lo vamos no vamos a profundizar en esto, no vamos a utilizar de hecho mucho este concepto, pero es bueno mencionarlo. Según la ley de Newton y la cantidad de movimiento, indica que la fuerza resultante produce un cambio en la cantidad de movimiento lineal de la partícula durante un intervalo de tiempo. ¿Ok? Ya. Y se expresa matemáticamente de esa manera. ¿De acuerdo, jóvenes? Entonces, ahí tenemos a una persona aplicando una fuerza y hay claro, cuando aplica una fuerza hay una variación de su cantidad de movimiento. Entonces, si hay variación de cantidad de movimiento, hay una fuerza implicada. Y eso está relacionado con la segunda ley de Newton, ¿no? Demostrar eso no es nada complicado, solamente que no viene al caso. Muy bien, jóvenes, ahora, pero si nosotros pasamos este delta t a multiplicar al f, nosotros podríamos definir algo interesante, algo que vamos a ver en la próxima diapositiva. El impulso, podríamos definir el impulso. Entonces te dice, es una cantidad vectorial que indica la acción de una fuerza durante un intervalo de tiempo. Todo impulso es producido por una fuerza cuyo efecto es el cambio de la cantidad de movimiento. En simples palabras, impulso es igual a F por delta T. ¿De acuerdo? Hay que destacar de que este impulso, esta definición de impulso, es para una fuerza constante, ¿ok? Y seguramente te lo van a indicar más adelante. Es para una fuerza constante. Entonces, ahí tenemos un ejemplito de una raqueta que le da impulso a una pelotita, ¿de acuerdo? Porque obviamente le está generando una fuerza a ello. Excelente, jóvenes. Entonces, con esto, el impulso. Entonces, vamos a hablar sobre el impulso, ¿ok? Vamos a, vamos a dar un bosquejo de lo que se llama el impulso. Entonces, vamos a colocar acá en grande lo que se llama impulso, ¿ok? El impulso lo vamos a representar con la letra, con la letra I. Con la letra I. Ahora, vamos a tener dos casos. Primero, depende de qué fuerza está actuando sobre nuestro cuerpo. El primer caso sería para una fuerza constante. Impulso para una fuerza constante. Y el segundo caso sería para una fuerza variable. ¿Ok? Eso es lo que vamos a ver a continuación y de lo que van a tratar las diapositivas más adelante. Entonces, el impulso. A ver, lo vamos a colocar aquí. Primero para una F constante, fuerza.
constante y por una fuerza variable. Vamos a escribir aquí mejor con esto. Fuerza constante y acá para una fuerza variable. ¿De acuerdo, jóvenes? Entonces la definición del impulso es una sola, solamente que cambia de forma cuando estamos ante fuerza constante y fuerza variable. Como hemos visto en la diapositiva anterior, en el PowerPoint, el impulso para una fuerza constante se define de una manera bastante simple. Es impulso igual, ¿ok? A la fuerza F, por el intervalo de tiempo. Lo colocan como delta T, ¿cierto? Pero no es necesario colocarlo delta T, yo le coloco T nada más, por ejemplo. ¿De acuerdo? Más simple, yo creo que para evitar confusiones. O sea que impulso es igual a fuerza por tiempo. Tienes actuando sobre un cuerpo en un determinado tiempo una determinada fuerza constante. Por ejemplo, que la fuerza valga 5 newton durante 2 segundos, un tiempo igual a 2. O sea que el impulso sería 5 por 2, 10. Y las unidades en el sistema internacional están dadas por los newton segundos. ¿De acuerdo, jóvenes? Entonces, en este caso, esa sería la definición de nuestro impulso. A ver, profesor, pero no lo veo muy abstracto como si fuese una fórmula, ¿no? Claro, es la formulación matemática, pero tiene un sentido un poco, mm, obviamente físico, ¿no? Por ejemplo, acá tienes tu fuerza en esta dirección, una fuerza constante. ¿Qué quiero decir con fuerza constante, jóvenes? Que es constante en dirección y en módulo, ¿cierto? Por eso es fuerza constante. O sea que este es F, constante. Y eso actúa en un determinado intervalo de tiempo, en un determinado tiempo t. Por eso, jóvenes, multiplicando F por T te da el impulso. Excelente. Ahora, ¿qué más, jóvenes? ¿Qué más podemos observar aquí? ¿Qué más? Bueno, profe, podemos ver en el siguiente caso para una fuerza variable. Eso es lo que vamos a ver más adelante, ¿ok? Así que no nos vamos a apresurar. Vamos a seguir con las diapositivas. Ajá, entonces, profe, ¿qué pasa en este caso cuando tiene una fuerza variable? Dice, cuando tienes una variación típica de una fuerza que actúa en una colisión durante un intervalo de tiempo, entonces vas a tener una fuerza variable. Si te das cuenta, acá tienes una gráfica, tiempo en el eje horizontal, fuerza en el eje vertical, y vas a tener lo siguiente, una curva. Eso te quiere decir de que a lo largo del tiempo la fuerza no ha sido constante, ha ido variando, ¿no? Desde que es fuerza cero hasta la fuerza máxima y luego ha ido descendiendo. Entonces lo que se hace en este caso es sacar bueno, si tú quieres le sacas la fuerza media, etcétera, etcétera. Y eso sería igual al impulso. Pero bueno, jóvenes, eso sería una definición para estar en de acuerdo con la diapositiva anterior. Ahora vamos a seguir. En general, jóvenes, claro, acá estamos hablando de acá estamos hablando de la fuerza máxima, que es el pico en donde llega esta fuerza, ¿no? Para un determinado tiempo llega a un valor máximo. Y acá está la fuerza media. La fuerza media es la que hacemos o multiplicamos en este caso al tiempo para hallar el impulso. Pero en un caso general, en un caso muy general, vamos a tener los siguientes, jóvenes. Entonces, vamos a colocar en el segundo caso el impulso para una fuerza variable, ¿ok? Entonces, para una fuerza variable, ya el valor de F ya no va a ser constante, sino va a ser variable. Entonces, tenemos que nosotros tener cuidado y vamos a tener que justamente usar esta gráfica de aquí. Esta gráfica de aquí la vamos a tener que usar. Entonces, vamos a hacer rápidamente eso. A ver, por ejemplo, en el eje horizontal tenemos al tiempo expresado en segundos, ¿ok? Tenemos al tiempo, al t expresado en segundos. Y en el eje vertical, en este caso, tenemos a la fuerza expresada en newton.
Claro, siempre que tengamos valores variables, ya sea fuerza u otra cantidad física, necesitamos de una gráfica. Siempre. Y esta no es la excepción. Entonces, jóvenes, mira, tenemos la fuerza en función del tiempo. Entonces, acá, por ejemplo, que describa una curva arbitraria, una curva cualquiera. Entonces, el valor del impulso, ¿a qué va a ser igual? Impulso, que hemos definido como I. Entonces, lo que vamos a tener que hacer es trazar una línea aquí, trazar otra línea aquí, y vamos a tener que calcular el área bajo esa curva. ¿De acuerdo? Entonces, el área bajo esa curva sería toda esa área sombreada. El valor del impulso es igual a esta área sombreada de aquí. ¿Te acuerdas de la clase pasada, cierto, no? Lo que, cómo se calculaba, por ejemplo, eh, justamente usando estas gráficas, ¿no? Y usando estas áreas sombreadas. Algo parecido, jóvenes. Entonces, impulso es igual. Y cuando el área se encuentra por encima del eje horizontal, va a llevar signo positivo. Entonces sería, en este caso, más o menos. Ya sabes en qué caso va más, en qué caso va menos. Más o menos, más o menos, el valor del área sombreada. Ya sabes que cuando el área está por encima del eje horizontal, va a llevar signo positivo. Y cuando está por debajo del eje horizontal, llevará signo negativo. ¿De acuerdo, jóvenes? Entonces, de esta manera se calcula el impulso para una fuerza variable. Entonces, acá fíjate la diferencia, ¿no? Impulso para una fuerza constante, bastante simple, F por T, simplemente, donde F es esta fuerza media, que lo acabamos de mencionar, F es fuerza media. Y acá tenemos el impulso para una fuerza variable, ¿no? En el caso que te den una gráfica. Y ojo que ya vino en exámenes de la pre ese tipo de problemas, usando fuerzas variables. Impulso de una fuerza variable y te dan un gráfico. Así que hay que tenerlo en claro. Y no es nada del otro mundo, si te das cuenta, ¿no? Solamente te da una gráfica y tú calculas esa área y eso te da igual al valor del impulso. ¿De acuerdo, jóvenes? Entonces ahí tenemos los dos casos. Impulso para fuerza constante, impulso para fuerza variable y sus respectivas formas de cálculo de cada uno de ellos. Muy bien, jóvenes. Entonces, ¿todo claro hasta ahí? Todo claro. Ahorita vamos con los problemas para que quede más claro aún, ¿ok? A ver, esto es importantísimo. Vamos a ver ahora el famoso teorema del impulso y la cantidad de movimiento. Entre el impulso y la cantidad de movimiento hay una relación. Viene desde la segunda ley de Newton, justamente que acabamos de mencionar. Pero bueno, la relación trata de lo siguiente. El impulso es igual a la cantidad de movimiento final menos la cantidad de movimiento inicial, como está expresado en esa fórmula de ahí. Entonces ahí tienes un caso de una bola, una pelotita que tiene una masa m con una velocidad v0. Ese beisbolista la impacta con ese bate de béisbol y luego le aplica una fuerza, obviamente, durante un tiempo y luego la pelota sale disparada en sentido contrario. ¿De acuerdo? Y entonces, ¿cómo podríamos nosotros relacionar la velocidad inicial de la pelotita, la velocidad final y la fuerza que le ha aplicado a esa persona? Mediante justamente el teorema del impulso y la cantidad de movimiento. ¿Ok? Entonces, eso es lo que nosotros vamos a observar, jóvenes. ¿Está claro hasta ahí? Vamos a ver. Inmediatamente después. Acá tenemos el caso inmediatamente antes, inmediatamente después. Eso es lo que vamos a ver ahora en los problemas, jóvenes. Siempre vamos a ver inmediatamente antes lo que sucede, inmediatamente después lo que sucede. ¿De acuerdo? Y durante lo que es el impulso. Antes del impulso, durante el impulso y después del impulso. Eso es lo que vamos a ver a continuación. Muy bien, excelente. Vamos ahora a la siguiente diapositiva. Bueno, y si no existe ningún impulso, simplemente la cantidad de movimiento se conserva, o sea que la cantidad de movimiento inicial es igual a la final y es igual a una constante. Profesor, ¿de dónde salió eso? Fácil, pues, ¿no? De esta fórmula, fíjate,
Si el impulso es cero, o sea, si f por t es cero, entonces él se va y este señor m por v cero pasa a sumar. Pero m por v cero es cantidad de movimiento inicial, o sea, cantidad de movimiento inicial es igual a m por v, pero m por v es cantidad de movimiento final. Entonces, cantidad de movimiento inicial es igual a la cantidad de movimiento final. Es justamente lo que te dice la conservación de la cantidad de movimiento. ¿Ok? Es una consecuencia lógica nomás de la teorema anterior. No es necesario aprendérselo de memoria. Muy bien, jóvenes. Entonces acá tenemos un ejemplito, ¿no? Acá tenemos dos partículas, inmediatamente antes y inmediatamente después. Bueno, eso ya lo vamos a analizar ya con más calma, ¿no? En los problemas mejor si es posible, ¿ok? Este es un ejemplo un poquito abstracto, así que no hay problema. Bien, jóvenes, yo creo que hasta aquí podemos ya, acá ya podemos parar. Y aquí vamos a, por ejemplo, reforzar el punto de teorema de cantidad de movimiento e impulso, ¿ok? Entonces, jovencitos, ya no se olviden, esta es la forma cómo se calcula el impulso. Ahora nosotros vamos a ver cómo se calcula, o mejor dicho, vamos a enunciar, en este caso, el teorema del impulso y la cantidad de movimiento. Vamos a poner en grande porque es un teorema muy importante. Teorema del impulso y la cantidad de movimiento. ¿Ok, jóvenes? Muy bien, jóvenes. Entonces, este teorema es bien elegante. Mira, viene de la segunda ley de Newton nada más. Y impulso, ¿a qué es igual el impulso? Esto es igual a la cantidad de movimiento final, o sea, al P, después del impulso, PF, después del impulso, menos la cantidad de movimiento inicial al P, cantidad de movimiento antes del impulso, PI. Entonces, esta sería el teorema del impulso y la cantidad de movimiento, jóvenes. ¿De acuerdo? Este es el impulso expresado en newton por segundos. Estas son las cantidades de movimiento expresado en kilogramos por metros entre segundo. ¿De acuerdo, jóvenes? Entonces, si alguno de ustedes se acuerda de la primera clase, ustedes dirán, profesor, pero que newton por segundo no es lo mismo que kilogramos por metro entre segundo. O sea, dirán que la cantidad de movimiento tiene diferentes unidades al impulso. Entonces, si uno ve desde el punto de vista de análisis dimensional, no sería compatible. Pero no. Los newton por segundo, si tú le sacas el corchete a este i, y el corchete a toda esta expresión, te va a dar igual, ¿ok? O sea, la ecuación es homogénea, mejor dicho. Es homogénea o físicamente correcta. Muy bien, jóvenes, entonces, este sería el teorema que vamos a ver y que vamos a aplicar bastante. Ahora vamos a ir a los problemitas para ver qué problema nos conviene. Y estos son los problemas más difíciles de la clase, ojo, ¿ah? Estos son los más difíciles que vamos a hacer en la clase. Si entendimos jóvenes, entonces hemos ganado. Hemos triunfado. ¿Qué problema podemos hacer? Ujú. Vamos a repasar todos los problemas que podemos hacer. Ujú. Muy bien. Muy bien, jóvenes. Entonces yo creo que el problema número uno estaría bueno, ¿no? El problema número uno es aplicación directa de la definición de cantidad de movimiento, solamente que estamos ante un movimiento tipo MRV. Vamos a ver el problema número uno, ¿ok? A ver, dice, un móvil de masa 100 gramos se desplaza sobre una superficie horizontal, según la ecuación. Y fíjate esta ecuación, jóvenes, ya hemos visto ya de manera bastante amplia de qué trataba esto. Tienes una ecuación en función del tiempo cuadrática.
estamos hablando de un movimiento tipo MRV necesariamente, ¿de acuerdo? Por ejemplo, cuando era una ecuación en función del tiempo lineal, era un MRU. En este caso es cuadrática, se trata de un MRV. Bueno, donde X se mide en metros y t en segundos. Determina la magnitud de la cantidad de movimiento en t es igual a 3 segundos. Mira, con esta ecuación de posición o ecuación de movimiento, tú puedes encontrar tres cosas. ¿Quién me dice, jóvenes, qué cosas podemos encontrar en esta ecuación de movimiento? En este menos 5 más 3t más t al cuadrado. ¿Qué podríamos encontrar, jóvenes? A ver, ¿qué dice Valeja? ¿Qué dice Ricardo? ¿Mm? Clase pasada, semana 2, si no me equivoco, semana 3. Adriana, muy bien, B0, excelente. ¿Qué más? Son tres cosas más. Aceleración, muy bien. Y posición inicial, Adriana. Posición inicial, claro. Entonces, todos están de acuerdo con Adriana, jóvenes. Lo que hizo Adriana es interesante. Lo que hizo es, este señor lo ha comparado con la ecuación de posición general, ¿no? Menos 5 más 3t más t al cuadrado. A ver, o sea, tenemos algo así. Tenemos x, no recuerdo cuándo era. Menos 5 más 3t más t al cuadrado, ya. Menos 5 más 3t más t al cuadrado. Entonces, ¿qué hacíamos, jóvenes, con este caso? Lo comparábamos con la ecuación general, ¿no? La ecuación general era x igual a x0, ¿te acuerdas? X0 más B0, B0 por T. La ecuación general era de ese tipo, ¿ok? Más aceleración entre 2, aceleración entre 2 por el tiempo al cuadrado, T cuadrado. Entonces, esta es la ecuación general del MRV, su ecuación posición general del MRV. Entonces, esta ecuación del problema la tenemos que comparar con esta expresión general. Profe, pero eso es algo sumamente fácil, o sea, simplemente comparamos nomás. Mira, el término independiente, el término que no está multiplicando al t, lo vamos a igualar al otro señor que no está multiplicando al t. O sea, menos 5, todo ese señor menos 5 no está multiplicando al t, ¿cierto? Por eso que menos 5 es igual a x0. O sea, x0 es igual a menos 5 unidades. Bueno, si estamos en el sistema internacional de unidades, serían los metros. La misma historia, jóvenes. Mira, el B0 multiplica el T. Aquí el que está multiplicando el T es el más 3. O sea que, ahí, bueno, este más 3. O sea que más 3 es igual a B0. ¿Estamos de acuerdo? Por simple comparación con la ecuación general del MRV. O sea que sería B0 igual a más 3. Más 3 metros por segundo. Y lo mismo, jóvenes, ¿no? Repasando clase anterior. En este caso, a entre 2 multiplícate al cuadrado. Profe, pero acá no tenemos nada, pero tenemos un 1, ¿cierto? 1 es 1 por t al cuadrado, este al cuadrado. Entonces, este 1 o este más 1 con su signo se va a igualar con el a entre 2. O sea, tendrías a entre 2 es igual a más 1. El 2 pasa a multiplicar, o sea que la aceleración sería que igual, jóvenes, más 2 metros por segundos al cuadrado. ¿De acuerdo, jóvenes? Entonces, ¿estamos de acuerdo todos con eso? ¿Sí? ¿Mm? Si interacciona más rápido conmigo, sería bueno, jóvenes. Sí, profesor. Estaríamos listo. Entonces, mira, con este dato tan pequeño que te han dado, ya puedes sacar un montón de conclusiones, ¿no? Por ejemplo, ya sabes la aceleración, velocidad inicial,
Muchas cosas ya deduciste. Vamos ahora al problema. ¿Qué más te dice el problema? Dice, te dan la ecuación de posición, dice, donde x se mide en metros, está en segundos. Determine la magnitud de la cantidad de movimiento cuando el móvil está en t igual a 3 segundos. Entonces lo que necesito, para calcular cantidad de movimiento, ¿qué necesito? Cantidad de movimiento es m por v. La masa la tengo, es 100 gramos. Ya tengo la masa, no hay problema. ¿Qué es lo que me falta entonces ahora? La velocidad. Entonces tenemos que calcular la velocidad cuando t es igual a 3 segundos. El problema ya salió ya. Entonces, si quieres, sin usar las diapositivas, ¿ok? A ver, el tiempo es 3 segundos, ¿de acuerdo? Ujú. Entonces, ¿dónde está? Aquí, jovencito, mira, siguiendo esta lógica, ahora recuerda que nosotros teníamos lo siguiente. Teníamos la ecuación de velocidad, ¿te acuerdas? La ecuación de velocidad para el mrv. ¿Y cómo era la ecuación de velocidad? Más o menos algo así. En un momento voy a borrar esto. Ya. Ecuación de velocidad era algo así. Era velocidad igual a v0 más aceleración por t, at. ¿De acuerdo? Eso lo hemos visto también en la clase pasada. Es una ecuación lineal en este caso, no es una ecuación cuadrática. ¿De acuerdo, jóvenes? Entonces, acá tenemos la ecuación de velocidad. ¿Sí? Semana número 2 repasa, jóvenes. Mira, pero acá es facilito, pues, ¿no? Porque tienes el B0 es más 3, el A es más 2. O sea, reemplazando aquí, tendrías V es igual. En vez de B0 colocas más 3. Más 3. En vez de A colocas más 2. O sea, sería más. En vez de A colocas más 2. Y se acabó, jóvenes. Ya tenemos nuestra ecuación de velocidad. Ahora te pueden preguntar la velocidad en cualquier tiempo. Tú puedes responderla como tú quieras. ¿Y tu ecuación de velocidad cuándo sería? Sería 3 en este caso, más 2t. Se acabó el problema. Profe, pero en este caso a mí me piden para t igual a 3 segundos. Bueno, entonces en este caso, simplemente en vez de t coloco 3 y calculo el valor de la velocidad. O sea, sería velocidad es igual a 3 más 2. Y en vez de t multiplico por el valor que estoy reemplazando, que sería, por ejemplo, 3. Entonces acá la velocidad en 3, ¿no? Velocidad en 3 es igual a 3 por 2, 6 más 3, 9. 9 metros por segundo, ¿de acuerdo? Con signo positivo. Más. Profe, pero la masa vale 100 gramos. Ajá, entonces la cantidad de movimiento aquí era igual a la masa por la velocidad. La velocidad la tenemos aquí. El problema ya está resuelto. Esta es la velocidad cuando el tiempo es igual a 3 segundos. ¿De acuerdo? Cuando t es igual a 3 segundos. Es justamente lo que vamos a ver ahora, jóvenes. Acá. Entonces, viendo el procedimiento, ¿no? Acá te ponen la recta, acá te ponen este carrito que está viajando, empieza en -5. Tú ya sabes por qué -5, ¿no? Por lo que hemos visto. Posición inicial es -5. La velocidad, ahí comparas esa ecuación de movimiento general con la ecuación que te están dando ahí y deduces esos tres ingredientes: posición inicial, velocidad inicial y aceleración, tal cual lo hemos visto ahora. Ahora, de la ecuación de velocidad. La ecuación de velocidad se expresa de esa manera. Como ya tengo V0 ya, lo mismo que acabamos de hacer ahora, simplemente lo reemplazamos y nos da eso, ese valor. Pero cuando el tiempo es igual a 3 segundos, lo único que tenemos que hacer es reemplazar ese t por 3. Entonces, en ese caso, 3 reemplazado ahí sería de esa manera, ¿no? Te queda acá un 2 por 3 más 3. O sea, sería más 9 metros por segundo. Profe, pero la cantidad de movimiento, ¿cuánto vale? Bueno, la cantidad de movimiento, recuerda,
de que es P es igual a M por B. La masa es 100 gramos. Tenemos que transformarlo a kilogramos y te da este valor en kilogramos. 100 por 10 a la menos 3 kilogramos, ¿no? O 0,1 kilogramo, como tú quieras llamarlo. Y la velocidad está en metros por segundo. Por lo tanto, multiplicando eso te da de 0,9 kilogramos por metros entre segundo. Alternativa, la letra B. ¿De acuerdo, jóvenes? Ahí hacer alguna pregunta. Al final, este problema lo que es un problema de MRV, ¿de acuerdo? En donde hemos aplicado este concepto de cantidad de movimiento, nada más. Listo. ¿Todo bien, jóvenes? A ver, no los leo. Espero que sí. Ya, vamos al siguiente problemita ahora. Dice, un ciclista de masa MC 67 kilogramos parte de reposo y recorre 100 metros en 10 segundos. Ahí hay que cambiarle el dato. Creo que ahí decía 20, ¿no? No recuerdo, pero debe decir 10 segundos. Con aceleración constante en línea recta. Si la bicicleta tiene una masa de 13 kilogramos, determine la magnitud del impulso medio durante su recorrido. Entonces acá tenemos la bicicleta. Ahí tenemos en el tiempo t0, su velocidad, en este caso, es igual a 0. ¿De acuerdo? Es justamente por lo que te está diciendo, ¿no? La ciclista parte de reposo y recorre 100 metros en 10 segundos con aceleración constante en línea recta. ¿De acuerdo? Muy bien, jóvenes. Entonces, este es bastante simple. ¿Sabes por qué, joven? Mira, esta persona empieza desde esta posición, ¿cierto? Acelera con aceleración constante, llega hasta la posición, luego de 10 segundos, a otra posición. En la posición inicial tiene una cantidad de movimiento PI, cantidad de movimiento inicial, y en la posición final tiene una cantidad de movimiento PF. ¿De acuerdo? Y el impulso que te piden es la resta de cantidad de movimiento final menos la inicial. ¿Te acuerdas del teorema de la cantidad de movimiento y del impulso, ¿no? El teorema del impulso y la cantidad de movimiento. Profe, no me acuerdo. Si no te acuerdas, pues no hay problema. Sería esta de acá. Ujú. Esta de aquí. O sea que tienes cantidad de movimiento inicial al inicio del movimiento. Dice que su velocidad es cero, parte de reposo, o sea que cantidad de movimiento es cero también. Pero bueno, cantidad de movimiento final, ¿cómo la calculas? Con las fórmulas del MRV. Y de este caso calculas el valor del impulso. ¿De acuerdo? Y de ahí tú puedes hacer puedes hacer muchas cosas. ¿De acuerdo? Entonces vamos a trabajar con este teorema del impulso y la cantidad de movimiento, jóvenes. Entonces, ¿qué dice esta diapositiva? Mm, a ver, dice, em, en la posición x igual a 100 es cuando t es igual a 10 segundos, y acá recorre una distancia de 100 metros. Entonces ahí te da bastante, pero bastante información, ¿no? Te da una información ya necesaria para calcular, por ejemplo, la aceleración del cuerpo de ese señor. Entonces, has recorrido 10 metros en 10 segundos. ¿Cuál es el valor de la aceleración? Entonces, del MRV para t es igual a 10 segundos, aplicamos esa formulita. Es archiconocida, ¿de acuerdo? Semana número 2. Y luego, profesor, pero la velocidad es cero. A, B0 se va. Solamente te queda el 1 medio de A por T cuadrado. Pero D es datos, D vale 100. El T vale 10. Entonces, despejas el A. En vez de colocar D, colocas 100. En vez de colocar T, colocas 10. Se cancelan el 100 con el 10 al cuadrado. Y te queda más 2 metros por segundo al cuadrado. Entonces, calculamos la aceleración. A continuación, ¿qué vamos a hacer? De la definición del impulso y la segunda ley de Newton. Ahí está. Impulso es igual a F por delta T. ¿De acuerdo? Ese es el valor del impulso. Por otro lado, la fuerza que es igual a M por A. ¿De acuerdo?
masa por aceleración, segunda ley de Newton. Entonces tenemos la definición por este lado del impulso, donde F es la fuerza media, ¿de acuerdo? Y en este caso tenemos el valor bueno, la expresión de la segunda ley de Newton. Entonces lo que vamos a hacer es reemplazar esta, seguramente esta fórmula de la segunda ley de Newton, segunda ley de Newton en la primera. Pero antes nosotros tenemos que tener en cuenta de que en este caso la, la masa se tiene que tomar la masa total, que es la masa de la bicicleta más la masa del ciclista. El ciclista tiene una masa de 67 kilogramos, la bicicleta de 13, o sea, la masa total del sistema bicicleta-ciclista es de 80 kilogramos. Y bueno, en ese caso, ya teniendo todo eso, justamente lo que habíamos dicho, ¿no? Esta segunda ley de Newton la reemplazamos en la definición del impulso, o sea que en vez de F coloco M por A. Por eso acá le hemos colocado M por A. Y calculamos de esa manera el impulso, ¿de acuerdo? El impulso es igual a, acá sería masa es 80, aceleración es 10, delta T es 10, o sea, sería 1600 newton segundos. Alternativa a la letra A. ¿De acuerdo, jóvenes? ¿Sí? Profe, ¿hay otra manera de hacer este problema? Claro que hay otra manera. Por ejemplo, si tú calculas la velocidad final, en este caso, en tiempo igual a 10, podrías tranquilamente aplicar el teorema del impulso y la cantidad de movimiento. También podrías hacer eso, ¿ok? Pero eso es otra forma de hacer el problema. ¿De acuerdo, jóvenes? Entonces, esa sería la solución para ese problemita. ¿Alguna pregunta hasta ahí? Ustedes siempre tienen que decirme si estamos diciendo bien. Si no está claro, podemos reforzar un poco más, ¿ok? Hasta el momento parece que está claro. ¿Sí? ¿Qué dicen, jóvenes? Ok, muy bien. Excelente. Ujú. Ahora, problema número 3 dice, un bloque esférico de masa 100 gramos se desplaza en línea recta con rapidez de 10 metros por segundo. Si luego de ser golpeado durante 0,1 segundos se desplaza en sentido contrario con rapidez de 15 metros por segundo, determina la magnitud de la fuerza resultante media. Ok, jóvenes. Entonces, ¿qué vamos a hacer en este caso? Vamos a hacer lo siguiente. Acá, por ejemplo, también no es candidato a que tú apliques en este caso el teorema del impulso y la cantidad de movimiento, ¿ok? Entonces, acá tienes ese... Eso, eso lo podríamos hacer. A ver, ¿nos queda tiempo o no nos queda tiempo? Saben, jóvenes, si es que hay alguna pregunta. Ese tema es difícil, ¿ok? Es un poco difícil, hay que tener cuidado con esto. Solución. Entonces, vamos a ver siempre, antes de colocar todo, siempre vamos a analizar antes del impulso, o sea, antes de que haya un choque, antes que haya una colisión entre lo que sea, una pared con una pelota, lo que sea, antes del impulso, después del impulso y durante el impulso. Antes y después del impulso tenemos a las cantidades de movimiento inicial y final. Durante el impulso podemos calcular el valor del impulso. Eso es lo que vamos a hacer a continuación. En este primer punto, esto sería antes del impulso. Acá la pelotita va con una velocidad v0 a colisionar contra ese bate, ¿de acuerdo? Y luego cuando es colisionado, va a tener una velocidad, la pelotita una velocidad v, diferente a la v0, ¿de acuerdo? Es la que le ha dado la bate a la pelotita, ¿no? Le ha dado un cierto impulso que ha hecho que la velocidad de la pelotita cambie de dirección, en este caso dirección contraria. Y ese impulso sucedió en 0,1 segundo. Los valores del impulso son bastante pequeños, 0,1 segundos todavía es muy grande, ¿no? A ver, ¿qué más, jóvenes?
Em, claro, y en el intervalo de ese impulso ha habido una cierta fuerza, ¿ok? Muy bien, entonces vamos a ver lo siguiente, jóvenes. Vamos a ver lo siguiente. A ver. Comencemos. Cantidad de movimiento justo antes del impacto. Justo antes del impacto. ¿Cómo calculamos la cantidad de movimiento? Bueno, cantidad de movimiento es m por v cero. Profesor, pero m es 0,1. Recuerda que es 100 gramos. 0,1 kilogramos. La masa siempre debe estar expresada en kilogramos. Y la velocidad es de menos 10i. Profesor, ¿cómo es eso de i? Recuerda de que i es el vector unitario. ¿De acuerdo? El vector unitario en dirección apuntando hacia la izquierda, en este caso, en la dirección del eje X, apuntando en el sentido menos X, en este caso. También hemos visto en la semana número 2 vectores unitarios, recuerda, ¿no? Entonces, el vector unitario Y está relacionado con el eje X. Cuando apunta en la dirección del eje más X, o el semieje más X, tiene la dirección Y. Cuando apunta en dirección contraria, en la dirección del semieje menos X, sería menos Y. Pero bueno, profe, acá esta velocidad v0 es de módulo rapidez 10 metros por segundo, pero su dirección está en menos I. Por eso que le estamos colocando este signo menos. Jóvenes, y acá recalco, el signo es importantísimo. ¿Ok? Muy bien, entonces aplicando esta operación bastante simple, acá te queda menos 1 y kilogramos por metros entre segundo. Esa es tu cantidad de movimiento inicial. Cantidad de movimiento final, justo después del impacto. Ahí tienes de nuevo, ¿no? P es igual a m por b, la masa es 0,1, el i, en este caso 15i sería la velocidad final, profesor. ¿Por qué? Porque este v de aquí apunta hacia la derecha. Como apunta hacia la derecha, su vector unitario es el i con gorrito, ¿de acuerdo? Y su velocidad, el módulo, su rapidez en este caso de la velocidad sería 15, por eso que sería 15i. Haces esa multiplicación y te queda 1,5 i kilogramos por metro entre segundo. Ok, joven, entonces, ¿qué hacemos a continuación? Tú quieres calcular en este caso, la magnitud de la fuerza media. Bueno, vamos a aplicar el teorema del impulso y la cantidad de movimiento. ¿Qué te parece? A ver qué hacen aquí. Efectivamente eso. Solamente que en vez de impulso hemos puesto F por delta T. Profesor, ¿por qué? Porque es la definición del impulso, ¿cierto? ¿Te acuerdas? Impulso es igual a F por T o F por delta T. Es lo mismo. Donde F se considera o bien constante o bien es la fuerza media, en este caso. Y acá estará la cantidad de movimiento final menos la inicial. Profesor, ¿dónde está eso? Acá lo hemos mencionado. Acá está. Ujú. Está aquí. Teorema del impulso y la cantidad de movimientos. Aquí. ¿De acuerdo? Acabas de calcular el PI, acaba de calcular el PF y este lo acabo de reemplazar por F delta T o por FT. Bueno, en la diapositiva lo ponen por F delta T, que es lo mismo al final. No hay ningún problema. Perfecto. ¿De acuerdo, jóvenes? Entonces, ujú, listo. Entonces, jóvenes, en ese caso, estamos reemplazando en el teorema del impulso y la cantidad de movimiento. Ahí está, jóvenes. Entonces ahí tenemos ese teorema. Reemplazamos, ¿no? Profe, el delta T es dato de problema. El delta T es el intervalo de tiempo en el cual el bate de ese palo, ¿cómo le llaman aquí? Bueno, ese bate, le golpea esa pelota, ¿de acuerdo? Entonces ese es el intervalo de tiempo de 0,1 segundos. El P es la cantidad de movimiento final. Y P0 es la cantidad de movimiento inicial. Y tener mucho cuidado con los signos. El P0 tiene un signo negativo. ¿Por qué? Porque está apuntando hacia la izquierda en este caso. ¿De acuerdo, jóvenes? Y bueno, pues no, el F en este caso sería operando esto, 2,5i. Y justamente es lo que te piden, ¿no? Como F es igual a, multiplicando ¿no? F igual a F por 0,1 es igual a 2,5i. Operando eso sería F es igual a 25i.
pero a ti te piden la magnitud, o sea, el módulo de ese señor sería 25 newton. ¿De acuerdo, jóvenes? Ahora tú dirás, profesor, ¿es necesario colocar esos? Bueno, la alternativa a este problema es la alternativa C. Pregunta que ustedes podrían hacer, ¿no? ¿Es necesario colocar esos vectores unitarios? El I, si te has dado cuenta, no era necesario. Está mal que se coloque, no está mal, está correctamente. Está demasiado correcto, solamente que quizás te puedas confundir un poquito, ¿ok? Entonces el truco sería lo que les había mencionado anteriormente. Era, si tu velocidad apunta hacia la izquierda, entonces coloca el signo negativo nada más. Si tu velocidad apunta hacia la derecha, signo positivo, y no necesitas de vectores unitarios, ¿ok? Entonces eso es lo que nosotros también podríamos hacer, porque introducir vectores unitarios como que te puede un poquito confundir. A ver, jóvenes, ¿todos estamos bien hasta aquí? Problemas Sí, difíciles profesor. son estos. ¿Todo bien? Ujú. Sí, profesor, aún no vuelo. Ah, excelente. Buena. Ya, listo. Entonces, ¿qué más? Ujú. Muy bien, jóvenes. Hasta aquí vino todo lo que es referente al impulso y la cantidad de movimiento, ¿ok? Primero, concepto de cantidad de movimiento, ya lo tienes que tener claro. Concepto de impulso para fuerza variable, para fuerza constante. Acá no tenemos lastimosamente un ejemplo para fuerza variable, pero en tus exámenes de la pre, seguramente vas a ver, recuerdo que ¿en qué año fue? Año 2000 justo antes de pandemia vino en el examen ordinario, vino un problema así, donde se tenía que calcular el impulso para una fuerza variable. Ya sabes cómo hacerlo, ¿no? Con esa gráfica. Bien, jóvenes. Vamos a ver ahora las colisiones. Vamos a dejar de atrás. Está relacionado obviamente con lo que estamos haciendo, pero vamos a abarcar otros temas. Colisiones. Una colisión o choque es una interacción que ocurre en un intervalo de tiempo pequeño. Entonces se divide en colisión elástica y en colisión inelástica. Colisión elástica, la energía total se conserva. En este caso, la energía cinética se conserva cuando se trata de esa colisión elástica. Entonces, energía cinética inicial del sistema es igual a la energía cinética final. Antes del choque, tenemos este señor de acá, ¿de acuerdo? Después del choque tenemos estos dos señores de aquí. Ahora voy a colocar eso un poco más arriba. Después del choque lo tendríamos así. Entonces, si se conserva la energía cinética, acá le sacas, por ejemplo, calculas la energía cinética para M1, tiene este valor. Energía cinética para M2, bueno, su velocidad es cero, profe, entonces no tiene energía cinética, cero. Después del choque, aquí las energías cinéticas de estos cuerpos después del choque. Energía cinética del cuerpo de naranja estaría dada por un medio de M1 B1 a cuadrado. Energía cinética del cuerpo de verde sería un medio de M2 por B2 al cuadrado. ¿De acuerdo? Entonces esa sería en este caso, em, bueno, esta sería en un choque elástico, ¿de acuerdo? Esa sería la primera propiedad que tenemos que ver. O sea que se trata de una colisión totalmente elástica. Ahora vamos con el otro tipo de colisión, colisión inelástica. La energía total del sistema no se conserva. Entonces, en este caso, la energía cinética antes de la colisión es la energía cinética después de la colisión más una cantidad de energía, ¿de acuerdo? Más un Q. Donde Q es la energía mecánica disipada durante el choque. Antes del choque tienes tienes esos cuerpos, después del choque tienes estos dos cuerpos. Y en este caso, generalmente, esta energía cinética, ¿no? De todo este sistema es mayor a la energía cinética de ese sistema. Por eso se le llama inelástica. Para que haya una igualdad, acá hay una desigualdad, ¿no? Acá dice mayor. Para que haya una igualdad, acá
le tendrías que al lado derecho de esta expresión, tendrías que sumarle más algo, más una energía. Esa energía físicamente se interpreta como la energía que se disipa debido al choque. ¿Ok? Muy bien, jóvenes. Entonces, en este caso es una colisión totalmente inelástica. Claro, existe colisión elástica, inelástica y totalmente inelástica. En este caso es una colisión totalmente inelástica. Vamos a eso enfatizar más adelante, ¿ok? Entonces, vamos a hacer un repaso de todo lo que estamos viendo hasta ahora. ¿De acuerdo, jóvenes? Ujú. Colisiones. Vamos a ver algo de colisiones. Entonces, vamos a poner acá colisiones. ¿Ok? Las definimos en dos grandes grupos, elásticas e inelásticas, ¿ok? Haciendo un resumen de lo que estamos hablando. Colisión elástica, colisión inelástica. Muy bien, entonces en las colisiones elásticas tenemos, en este caso, por aquí vamos a poner elásticas. Elas- el- Elásticas. Ya. Y en el otro lado, inelásticas. Entonces, jóvenes, vamos a colocar las principales propiedades de cada uno de ellos, ¿ok? Inel, inelásticas. Muy bien. En las elásticas, ¿qué tendríamos? Como lo habíamos mencionado hace un momento, ¿no? Acá tenías que la suma de las energías cinéticas, vamos a colocar aquí, sumatoria de la energía cinética antes de la colisión es igual, en este caso, es igual a la suma de las energías cinéticas después de la colisión. A la suma de la energía cinética F después de la colisión. Eso es lo primero que se cumple en las colisiones elásticas, ¿ok? Entonces, las energías cinéticas, la suma de las energías cinéticas del sistema antes de la colisión es igual a la suma de energías cinéticas del sistema después de la colisión. Ahora, para las inelásticas, ¿qué se cumple? No se conserva. O sea, va a existir lo siguiente. Suma de las energías cinéticas antes de la colisión es igual a la suma de las energías cinéticas después de la colisión, suma de energía cinética después de la colisión, más una energía disipada. O sea, más, vamos a poner un Q, un calor disipado. Entonces, esa sería la expresión para las colisiones inelásticas, ¿ok? Ahora, algo que se tiene que recalcar, que es muy importante, jóvenes, claro, porque ustedes dirán, profesor, ¿de qué nos valió el concepto de cantidad de movimiento? Cantidad de movimiento, si yo tengo velocidad, ¿por qué necesito complicarme la vía de introducir una nueva cantidad física llamada cantidad de movimiento? ¿Por qué? Por lo siguiente, jóvenes, mira qué elegante se vuelve todo. No interesa qué colisión que se trate, elástica o inelástica, no interesa. La cantidad de movimiento del sistema siempre se conserva. O sea, ¿qué quiero decir con esto? Ya sea en un choque elástico o inelástico, siempre se va a cumplir lo siguiente, que la suma de las cantidades de las cantidades de movimiento antes de la colisión es exactamente igual a la suma de las cantidades de movimiento luego de la colisión. ¿De acuerdo, jóvenes? Entonces, eso es fabuloso.
eso no solamente se cumple para colisiones elásticas, también se cumple para colisiones inelásticas. Eso es lo que hace interesante este concepto de cantidad de movimiento. Claro, porque si no, este concepto de cantidad de movimiento no tendría sentido, ¿cierto? Claro, no tendría sentido. Pero, sin embargo, con esta definición ya tiene. O sea que esta propiedad, la conservación de la cantidad del movimiento del sistema, ya sea para colisiones elásticas y para colisiones inelásticas, es la misma. Eso es muy importante recalcar, jóvenes. Y de hecho, que nosotros vamos a usar bastante esto. No interesa de qué colisión se trate. Con total seguridad podemos usar la conservación de la cantidad de movimiento del sistema. Antes de la colisión y después de la colisión. La cantidad de movimiento de todo el sistema se conserva. ¿De acuerdo, jóvenes? Entonces, vamos a ver si en el problemita, en los problemas siguientes podemos hacer algo al respecto, ¿ok? Ujú. ¿Qué más, jóvenes? Mm. Muy bien. Ahora, complementando justamente complementando todas estas cosas que estamos viendo, vamos a ver la siguiente diapositiva. A ver, en esta diapositiva vamos a ver lo siguiente. A ver, ¿qué dice esta diapositiva? Dice, reglas de Newton y en la colisión unidimensional. Entonces acá tenemos, o vamos a introducir lo que se llama el coeficiente de restitución. Tenemos esa formulita de ahí, ¿no? Entonces, donde B01 y B02 son las velocidades de las partículas antes de la colisión, B1, B1 y B2 son velocidades de las partículas después de la colisión. ¿De acuerdo, jóvenes? Entonces, es el coeficiente de restitución, ¿no? Y las observaciones son que estos coeficientes de restitución es el grado es un indicador del grado de la elasticidad de la colisión, ¿no? Y tiene valores entre 0 y 1, ¿no? No puede salir de ese rango, si no estaría totalmente errado el razonamiento físico. Tiene que tener necesariamente esos valores. Si E igual a 1, coeficiente de restitución igual a 1, la colisión se llama totalmente elástica. Si es igual a 0, se llama totalmente inelástica. Y si está entre 0 y 1 es inelástica, perdón. ¿De acuerdo? Solamente cuando vale 1 se le llama elástica. Ujú. Muy bien, jóvenes. Entonces, esto hay que tener en cuenta, ¿ok? Esto hay que tener bastante en cuenta. Este, mm, esta formulita de aquí. Estas son la resta de las velocidades después de la colisión, como tú puedes darte cuenta aquí. Esta es una resta de las velocidades antes de la colisión y este es el coeficiente de restitución con el signo negativo. ¿Ok? No quiero decir que el coeficiente de restitución sea negativo, no. Cuando tú haces las operaciones aquí, te sale un coeficiente de restitución con valor positivo. ¿Ok? Positivo y valores entre 0 y 1, justamente. Muy bien, jóvenes. Entonces, mm, ¿preguntas hasta ahí? ¿Está claro ese concepto? ¿Qué dicen, jóvenes? Con total sinceridad. ¿Qué dicen? Son fórmulas, ¿no? Que se aplican, ¿no? Ahora tenemos que aplicar problemas, tenemos que practicar, obviamente. A ver, vamos a practicar. ¿Qué te parece aquí? Pero yo creo que sería más conveniente practicarlo en el problema número 6. Problema número 7 lo dejamos para el último, ¿te parece? Problema número 6 de lo que estábamos hablando primero, de las energías cinéticas y todo eso. Vamos a ver el problema número 6. Dice, la figura muestra dos bloques A y B de masas iguales, 1,5 kilogramos sobre una superficie horizontal lisa. El bloque A se desplaza con rapidez de 2 metros por segundo y colisiona frontalmente contra el bloque B inicialmente en reposo. Si la colisión es
perfectamente inelástica determine la cantidad de calor que se libera. Claro, jóvenes, entonces justamente habíamos hablado en la en esta pantallita de Paint, habíamos dicho, ¿no?, que cuando se trata de colisiones inelásticas, la suma de energías cinéticas iniciales y finales no son iguales. Para que sean iguales tengo que adicionarle este Q, que es la cantidad de energía disipada en la colisión. Justamente lo que nosotros vamos a calcular ahora en ese problema. O sea, vamos a usar esta fórmula de aquí, ¿de acuerdo? Muy bien, entonces, mm, ya. ¿Qué más? Entonces tenemos este bloquecito, el bloquecito A, moviéndose con una velocidad v0a, el bloquecito B moviéndose con velocidad cero, o sea, está en reposo, antes de la colisión. Entonces, ¿qué hacemos antes de la colisión, jóvenes? Calculamos la energía cinética de todo el sistema, o sea, calculamos la energía cinética de A, calculamos la energía cinética de B y la sumamos. Eso sería la suma de las energías cinéticas antes de la colisión. Y eso sería, ¿no? Estaría dado, bueno, lo van a mostrar después seguramente. Ahora, después de la colisión, acá tenemos a estos dos cuerpitos que están pegados, ¿no? Están pegados moviéndose con la misma velocidad. Vamos a colocarlo esto aquí. Ya. Están pegados los dos cuerpitos, ¿ok? Aquí están, moviéndose con la misma velocidad. Entonces, antes de la colisión, después de la colisión. Antes de la colisión, ¿qué hacemos? Vuelvo a repetir. Calculamos la energía cinética de él, que la energía cinética, el cálculo es sumamente sencillo, es 1/2 de mv cuadrado, ¿te acuerdas? Ya. Energía cinética sería 1/2 de ma por b0 al cuadrado, más 1/2 de mv por b0, 0b al cuadrado. Acá lo tenemos, energías cinéticas antes de la colisión. Energía cinética después de la colisión, lo mismo, 1/2 de m de la masa de A por ba cuadrado final, que en este caso es el b, y 1/2 de m por b al cuadrado. ¿De acuerdo? Eso es lo que vamos a hacer. Dice, de la conservación de la cantidad de movimiento. La cantidad de movimiento antes de la colisión es igual a la cantidad de movimiento después de la colisión. O sea, acá le vamos a hacer la suma de las cantidades de movimiento antes de la colisión y acá la suma de las cantidades de movimiento después de la colisión. Y ahí vamos a calcular la velocidad a la cual se están yendo los dos. Y ahí tenemos estos jóvenes. Mira, la cantidad de movimiento de él, ¿cuánto vale? Vale m. ¿Y su velocidad cuánto vale? b0a. Ojo que este b0a, ¿hacia dónde apunta? Hacia la derecha. Por lo tanto, lleva signo positivo. ¿De acuerdo? Acá se le coloca el signo positivo. ¿De acuerdo? Muy bien. Más la masa de ese señor. ¿De acuerdo? Ese señor tiene una masa m también. Los dos tienen la misma masa. Acá dice de masas iguales. Tienen una masa m también. Y su velocidad, en este caso, es b0b. Pero b0b es 0. Ya sabes que se va a anular. Ahora, después de la colisión, acá tenemos esto en este segundo caso. La masa es m por la velocidad que es b. ¿De acuerdo? Como la velocidad apunta hacia la derecha, por lo tanto llevará signo positivo. Por eso que implícitamente lleva el signo positivo. Más la masa, que es la misma masa m, por la velocidad que como apunta hacia la derecha sería con signo positivo. O sea, sería más m por b. Lo que se ha hecho es factorizar este b. O sea, sería m por b más m por b. ¿De acuerdo? Entonces, m por b más m por b, factorizas el b y te queda m más m. ¿De acuerdo, jóvenes? Y bueno, este b0b se va y te queda simplemente b0a es 2b. O sea que el b es más 1 metro por segundo, ¿de acuerdo? ¿Por qué, profesor, más 1? ¿Por qué recalcamos con el signo? El signo es importantísimo, jóvenes, porque el signo, en este caso, te indica la dirección de la velocidad. Por ejemplo, para yo, digamos, complicarte un poco más la vida, te pude haber colocado este bloque B con una velocidad hacia la izquierda. Hubiera sido mejor, creo, ¿no? No para complicarte la vida, digo, sino para que podamos ver el caso general. ¿De acuerdo, jóvenes? Entonces,
Bueno, pero bueno, este problemita está bastante sencillo. El signo es importante, jóvenes. Cuando tu velocidad apunta hacia la derecha, signo positivo llevará tu velocidad. Cuando apuntas a la izquierda, llevará signo negativo. En este caso no ha sido necesario colocar el signo negativo, puesto que todas las velocidades apuntan hacia la derecha. Muy bien. Ahora, por la conservación de la energía. Bueno, la suma de las energías cinéticas antes de la colisión es igual a la suma de las energías cinéticas después de la colisión. O lo que es lo mismo, ahí tienes, ¿no? Energía cinética de A es un medio de m por v0a al cuadrado más, esta es la energía cinética de él, del cuerpo A antes de la colisión. Energía cinética de V antes de la colisión es cero, puesto que está en reposo, velocidad V antes de la colisión es cero. Y después de la colisión sería un medio de, en este caso, 2m, acá le colocan v cuadrado, acá estaría, ¿de acuerdo? Es la energía cinética de los dos al mismo tiempo, ¿de acuerdo, jóvenes? Es como tomar en cuenta este cuerpo como si fuese uno solo, ¿de acuerdo? Este cero no viene al caso, acá no hay, este cero no viene al caso. Y más Q, el Q es la cantidad de energía que se ha disipado, ¿ok? Que se ha disipado en este caso. Y bueno, operando eso, ¿cuánto te sale? Te sale 1,5 joules, ¿de acuerdo? Y justamente lo que te piden, alternativa a la letra D. Entonces, ¿qué hemos usado en este problema número 6? Hemos usado primero conservación de la cantidad de movimiento de un sistema y después esta conservación de la energía. O sea, hemos usado lo siguiente. Hemos usado primero este señor de aquí, este de aquí, este. Y luego hemos usado este de aquí. O sea, hemos usado primero esto y luego hemos usado esto. ¿De acuerdo, jóvenes? Eso es lo que hemos usado de ahí. Muy bien. Jovencitos, ¿alguna pregunta hasta ahí? ¿Todo claro? A ver, dice, si cada masa dice 1,5, ¿por qué al sumarlos dice 2? Vamos a ver, ¿ya? Lo que pasa, Valesca, es que aquí, en este caso, en esta expresión, en esta expresión de aquí, estamos tomando al cuerpo ya y al cuerpo B como si fuese un todo, como si fuese un solo cuerpo. O sea, la energía cinética de ese cuerpo AB como sistema sería un medio por la masa de todo ese cuerpo, que sería 2 veces m, ¿ok? Por la velocidad de ese cuerpo al cuadrado, puesto de que este sistema se está moviendo con la misma velocidad. Se lo está considerando como un sistema. Entonces, este 2 con el 2 con el 1 medio se cancela y por eso te sale 1,5. ¿De acuerdo? Eso no sé si era tu pregunta. A sumarlo dice 2. No. O sea, este cuerpo tiene una masa m, este tiene una masa m más m, 2m. Por eso sale 2m. ¿Ok? 2 veces la masa. Y bueno, se cancela al final este 2 con este un medio de aquí. Nada más eso. Ok, en este caso es una forma de trabajarlo, ¿no? No necesariamente tiene que ser así, pero es una manera de trabajarlo. ¿Está bien, Maresca? Ok, vamos con el problema número 5. Ya estamos terminando. Ya los otros problemas son más sencillos. Esta es la parte más complicada, jóvenes, ¿ah? Es la parte más complicada que ustedes de la clase. Bueno, dice, una esfera de masa 100 gramos es soltada desde una altura de 20 metros respecto al piso como muestra la figura. Si el coeficiente de restitución en el choque piso-esfera es de 0,4,
¿Con qué rapidez rebota la esfera por primera vez? Una pregunta tipo examen de admisión, ojo, ¿ah? A ver, tienes una pelota que está rebotando y rebotando. Vamos a ver el primer caso, ¿no? Cuando la rapidez con la cual por primera vez va a tener debido al primer rebote. Entonces, acá definimos el h. Voy a minimizar esto. Acá definimos el h. En este caso, la velocidad v1 con la cual ha caído en este caso al piso o ha impactado contra el piso, no se sabe todavía, no se sabe cuánto vale. Y lo que queremos saber es esta velocidad v1', ¿ok? Acá lo están llamando v1', la velocidad con la cual ha sido la pelotita, ha rebotado. Muy bien, entonces, durante la caída de la conservación de la energía. Bien, jóvenes, ¿qué sucede? Sucede eso, ¿no? Lo que puedes hacer es lo siguiente, ¿qué es lo que hemos hecho en este caso? Profe, durante la caída estamos aplicando la conservación de la energía de la pelotita. O sea, la pelotita en el punto de arriba tenía, colocando nuestro nivel de referencia en el piso, tenía energía cinética y tenía energía potencial gravitatoria. Como ha sido lanzada, la energía cinética es igual a cero, o sea, solamente tenía energía potencial gravitatoria. Por eso acá colocan cero más energía potencial gravitatoria, que es m por g por h. ¿No? ¿De acuerdo? Esa es la energía mecánica inicial. Ahora, la energía mecánica final es en este punto de aquí. ¿Qué tenemos aquí? Energía cinética, energía potencial gravitatoria y energía potencial elástica, ¿te acuerdas? Energía potencial gravitatoria, como el piso está al nivel del piso, entonces es cero la energía potencial gravitatoria. Energía potencial elástica, cero también, puesto que no hay ningún resorte. Entonces solamente tenemos energía cinética. Entonces tenemos acá un medio de m v1 cuadrado más cero. ¿De acuerdo, joven? Entonces de esta manera, usando la conservación de la energía, podemos usar esto. Tú dirás, profesor, pero ¿por qué uso con tanta seguridad conservación de la energía? Yo te hago la pregunta, jóvenes. En este movimiento, ¿a qué fuerza está actuando nada más en este movimiento? La fuerza del peso. ¿De acuerdo? La fuerza del peso. ¿Y la fuerza del peso es una fuerza conservativa o no conservativa? O sea, ¿conserva la energía mecánica o no la conserva? El peso es una fuerza conservativa, conserva la energía mecánica. O sea, con total seguridad en una caída libre puedo considerar la conservación de la energía mecánica. Y bueno, eso simplemente se reemplaza, ¿no? Reemplaza los datos y te da B es igual a menos 20 metros por segundo. Tú dirás, profesor, ¿por qué ese, esa obsesión con los signos? Esa obsesión con los signos es porque estamos hablando de vectores. Las velocidades son vectores. Entonces, los signos negativos te indican una dirección determinada. En este caso, una dirección vertical apuntando hacia abajo. En este caso, como el vector v1 apunta hacia abajo, sería menos 20. Bueno. Y de la regla de la definición, mejor dicho, del coeficiente de restitución, acá tendríamos esas expresiones. Este B2' menos B1' son las velocidades después de la colisión y B2 menos B1 es la velocidad antes de la colisión. La pregunta es, ¿a quién lo vamos a tener en cuenta? Está chocando la pelotita, es una. ¿Y quién es el segundo que vamos a tener en cuenta? El segundo cuerpo. Es el piso, jóvenes. Entonces el piso en ningún momento se va a mover. Por eso que el piso, antes y durante la colisión, su velocidad va a ser igual a cero. Entonces acá dice, ¿no? Como la masa del piso es mucho mayor que la de la esfera, la velocidad del piso antes y después de la colisión, se asumen B2 igual a cero, B2' es igual a cero. O sea que el B2 es la velocidad del piso antes de la colisión, que es cero, y V2' es la velocidad del piso después de la colisión, que es cero. Claro, el piso no se mueve, el piso permanece fijo, cuando la única que se mueve es la pelotita, nada más. ¿Ok? Y reemplazas en esa ecuación. Acá tendrías, después de la colisión, el V2' es cero. El menos V1' es justamente lo que queremos saber. Es igual a menos 0,4 es dato de problema. Acá está 0,4, lo reemplazas.
0 menos menos 20. Fíjate lo vital que es el signo negativo. ¿De acuerdo? Es sumamente vital, jóvenes. Hay que tener muchísimo cuidado. Esta velocidad era menos 20, acá lo reemplazo con su respectivo signo. Y bueno, acá aplicas un poco de regla de signos. Y como no podría ser de otra manera, la velocidad v1 te sale con más 8 metros por segundo. Concuerda muy bien con lo que uno ve en la física, ¿no? Que cuando una pelota choca contra el piso, rebota y va hacia arriba. O sea, la velocidad apunta hacia arriba. O sea, la velocidad va a llevar un signo positivo. Y en este caso es más 8 metros por segundo. ¿De acuerdo, jóvenes? La alternativa sería la letra B. ¿Está claro, jóvenes, hasta ahí? Entonces, vamos a... Si no hay alguna pregunta. ¿Todo claro, jóvenes? ¿En serio? Profesor, una pregunta. ¿En qué caso se podría aplicar con B2'? Que haya dos. Ajá, claro. El B2' en un caso general, simplemente, o sea... Esta expresión que hemos visto es para un caso muy general. O sea, sería, por ejemplo, vamos a ponerle valores numéricos. Le voy a... por- Ya, listo. Entonces acá tenemos al cuerpito, tenemos tiempo todavía. Al cuerpito, un cuerpo verde, por ejemplo. Un cuerpo verde. Y acá tenemos un cuerpo azul. Y acá tenemos un cuerpo azul. Este es antes y después de la colisión, o sea que en el intermedio que sucedió, se colisionaron simplemente. En el intermedio, los dos se chocaron. Acá el cuerpito verde estuvo por aquí, en contacto con el cuerpo de azul. Ya, el cuerpo verde estuvo aquí, el cuerpito de azul estuvo por aquí. O sea, acá tenemos antes de la colisión, durante la colisión y después de la colisión. Y acá tú le puedes poner valores que tú gustes. Por ejemplo, mm, valores de, por ejemplo, acá valores de puede ser, ¿qué podría ser, no? 2 metros por segundo. Ok. Acá puede ser en sentido contrario, 3 metros por segundo. Colisionan, o sea, están las dos pelotitas aproximándose, una con 2 metros por segundo hacia la derecha, una con 3 metros por segundo hacia la izquierda, se colisionan y luego se separan, por ejemplo, esta que tenga em, una velocidad de, por ejemplo, 1 metro por segundo, 1 metro por segundo, y por ejemplo, tú quieres calcular esta velocidad a la cual se está separando, esta velocidad v. ¿Qué hacemos en este caso, jóvenes?
Entonces, estos dos cuerpos, por ejemplo, acá le pones que tienes una masa de... ¿qué masa le puedes colocar aquí? Acá el cuerpo de verde tiene una masa de 1 kilogramo, así simple nomás. 1 kilogramo. Y el cuerpo de azul también, 1 kilogramo, ¿está bien? Para no complicarlo tanto. Kilogramo. Profe, entonces acá tenemos que aplicar caballero, ¿no? Suma de las energías, de las cantidades de movimiento antes de la colisión y cantidad de movimiento después de la colisión. A ver, acá vamos a colocar, por ejemplo, suma de la cantidad de movimiento antes de la colisión. Es igual. Y acá vamos a colocar suma de la cantidad de movimiento después de la colisión. Igual. ¿De acuerdo, jóvenes? Entonces, suma de la cantidad de movimiento antes de la colisión sería la cantidad de movimiento de este señor de verde. Sería 1, masa, que es 1. Masa es 1, 1 kilogramo. Multiplicado por su velocidad. Como está apuntando hacia la derecha, sería más 2. Sería más 2. ¿De acuerdo? Ahora, más la cantidad de movimiento del cuerpo azul, que sería la masa, que también es 1 kilogramo, con la velocidad que sería, por ejemplo, profe, tenga mucho cuidado. Acá la velocidad es -3. Ojo, -3. Acá sería -3. ¿De acuerdo, jóvenes? Ajá, entonces, profe, eso opera, ¿no? Acá más 2, -3, acá sería -1, o sea que es sumatoria de la cantidad de movimiento antes de la colisión es igual a -1. -1 kilogramo por metro entre segundos, pero lo vamos a colocar como -1 nada más. Y luego, ¿qué más hacemos? Lo mismo, pero para este caso de aquí, solamente que acá no conocemos este valor de B. Mira, sería cantidad de movimiento para el cuerpo de verde. El cuerpo de verde sigue teniendo la misma masa, 1 kilogramo, sería masa 1 multiplicado por su velocidad. Profe, pero tenga cuidado, la velocidad apunta hacia la izquierda, lleva signo negativo. Ajá, entonces lleva signo negativo. A tener mucho cuidado, -1. Más la masa, que sería en este caso 1, ¿de acuerdo? Por su velocidad. ¿La velocidad cuánto sería? B, no sabemos cuánto vale. Simplemente le colocamos B. ¿De acuerdo? Muy bien. Profe, pero no se olvide lo siguiente. Estamos colocando un ejemplo así, un ejemplo, un ejemplo arbitrario. ¿Qué pasó aquí? Mm, mm, mm. Ya bueno, voy a borrar esto así nomás. Ahí, ahora sí. Ya entonces, jóvenes, no se olviden de que la cantidad de movimiento inicial y final se tienen que igualar. O sea, acá la suma de la cantidad de movimiento inicial se tiene que igualar a la suma de la cantidad de movimiento final. ¿Ok? O sea, esto es lo que siempre se cumple. No interesa qué colisión sea, siempre se va a cumplir esto.
La suma de la cantidad de movimiento inicial es menos 1. Me acaba de salir menos 1. Acá lo coloco, menos 1. Y esto es igual a la suma de la cantidad de movimiento final, que sería, profe, ¿cuánto saldría esto? Menos 1, acá lo habíamos puesto, no solamente que al momento de borrar no nos había borrado. Suma de cantidad de movimiento final sería menos 1 más 1 por b, ¿cuánto es b? O sea, sumatoria de cantidad de movimientos finales menos 1 más b. Acá lo coloco. Menos 1 más b. Profe, entonces acá nos hemos dado cuenta de algo interesante. Que joven, que menos 1 con menos 1 se cancela. O sea que el b, ¿cuánto te sale? Entonces, el b me sale 0. O sea que, profe, después de la colisión, este cuerpito se queda en reposo. Mira qué interesante, qué bonito. Ahora, yo tengo la pregunta, jóvenes. En base a todo esto, ya hemos calculado la velocidad de este cuerpito que se queda en reposo luego de la colisión. ¿Cuál sería el coeficiente de restitución? ¿Ah? A ver, rápido nomás, jóvenes, antes de terminar. ¿Cuál sería el valor del coeficiente de restitución para esa colisión? ¿Cuál sería? Aplicando la formulita. Aplica simplemente esta fórmula, jóvenes. Esta fórmula, ¿de dónde está? Esta de aquí. Si tú quieres, bueno, en mi caso yo prefiero este señor pasarlo a dividir. O sea, te queda menos e es igual a la resta de velocidades finales entre velocidades iniciales. ¿Ok? En este caso, ¿dónde sería? Para acá. Sería, o sea, sería menos e, la definición, ¿no? Menos e todo loco está. Ya, bueno, ya. Menos e es igual a la resta de velocidades final, en este caso, finales menos las iniciales, tal cual lo dice esta formulita, jóvenes. No vamos a simplemente, lo que vamos a hacer es, esta expresión la vamos a dividir. ¿Estamos de acuerdo? Nada más que eso, ¿de acuerdo? Solamente este menos e lo estoy colocando a la izquierda y estos señores lo vamos a colocar dividiendo, ¿de acuerdo? Entonces acá sería, acá lo colocan con la notación 0, los iniciales, ¿no? Acá sería B2 menos B1 entre B02 menos B01. Siempre el orden, joven. Si empiezas con el cuerpo 2, terminas cuerpo 2, velocidad de cuerpo 2 menos velocidad de cuerpo 1 tiene que ser velocidad inicial de cuerpo 2 menos velocidad inicial de cuerpo 1. ¿De acuerdo? ¿Cuánto le salió por ahí? No les ha salido. Mm, Bueno, no hay problema, jóvenes. Acá sería entonces, reemplazando, menos E es igual allá. Velocidad, estas son las velocidades finales. Velocidad final del cuerpo, por ejemplo, del cuerpo verde. Apunta hacia la izquierda, menos 1 sería. Menos 1 sería mi V2. Menos la velocidad del cuerpo azul. Sería 0. Entre las velocidades iniciales. Sería velocidad del cuerpo este de verde, apuntando hacia la derecha, que sería más 2. Menos la velocidad del cuerpo este de azul apuntando hacia la izquierda. Como apunta hacia la izquierda, ese sería menos 3. 3 su módulo menos el signo negativo porque apunta hacia la izquierda. Sería menos 3.
Y se acabó, jóvenes, ¿no? Acá sale menos con menos es más, o sea, acá te sale 5. El menos con el menos se cancela, o sea, te sale un quinto, ¿cierto? ¿No? L es igual a un quinto. Y si te das cuenta, un quinto está entre 0 y 1, ¿no? Es justamente lo que nosotros habíamos hablado. ¿De acuerdo? Entonces, ahí tienes un ejemplito bastante simple de cómo aplicar todo lo que hemos visto en un pequeño resumen. ¿De acuerdo? Ahí tienes un pequeño ejemplito que acabamos de inventar. No los acabamos de inventar ahora mismo. ¿Ok? Muy bien, jóvenes, le voy a robar un 5 minutitos de su recreo. ¿Está bien? Por favor, para terminar ese tema que es más sencillo, que es el tema de gravitación. Mucho más sencillo, no hay mucho que discutir aquí. Son fórmulas que tenemos que aprender nada más. 5 minutos dice que ya no falta. Ok. A ver, jóvenes. Bueno, en este caso vamos a ver lo que es la definición de campo gravitatorio. Y primero vamos a ver la ley de gravitación universal. La ley de Newton te dice que si tiene dos cuerpos con masa, esos cuerpos se van a atraer por el simple hecho de tener masas. O sea, si tienes masa M1 más M2, separados a una cierta distancia, va a haber una fuerza gravitacional de atracción entre ellas dos. ¿De acuerdo? Y esa fuerza gravitacional está dada por esa expresión, ¿no? Esa fórmula hermosa y totalmente elegante. Gm1m2 por d entre d al cuadrado. ¿De acuerdo? Eso te indica la fuerza de atracción gravitacional entre dos cuerpos. ¿De acuerdo, jóvenes? Y acá tienes, ¿no?, los valores de las constantes, la constante de gravitación universal, etcétera, etcétera, ¿no? M1 y M2, la masa de las partículas, distancia de las partículas, ¿no? Debo decir de que estas unidades deben estar en las del Sistema Internacional de Unidades. Eso es lo importante. Definición de campo gravitatorio, eso te lo dejo para que lo leas, eso no lo voy a explicar. Ahí está, creo que una imagen vale más que 1000 palabras, ¿no? Ahí está bien bonito, bien explicadito, para que le tomes una captura de pantalla. Ahora, la variación de la aceleración con la gravedad. Ustedes habrán visto que siempre los astronautas están flotando cuando van, ¿no?, al espacio. Tú dirás, ¿por qué, no, profesor? ¿Qué sucede ahí? Lo que pasa es que a medida que tú te vas alejando de la Tierra, la aceleración de la gravedad que antes la asumías como g, ¿te acuerdas de los problemas? 10 metros por segundo al cuadrado, pues va a ir bajando a medida que tú te vayas alejando del planeta Tierra hasta que en algún momento va a ser igual a cero, o aproximadamente igual a cero, ¿de acuerdo? Entonces, esa variación de la aceleración de la gravedad está por esa expresión, jóvenes, donde tienes acá esa persona y ese d se define como la suma de radio y esta altura, ¿no? Desde el centro de la Tierra hasta donde está esta persona. Entonces, G es igual a G por M entre D al cuadrado. ¿De acuerdo, jóvenes? Entonces, si estamos en la superficie del planeta, D es igual a R, y en este caso se estaría dada por esa expresión. ¿De acuerdo, jóvenes? Entonces, justamente este GS es lo que nosotros conocemos como de 9,8 metros por segundo al cuadrado. Es la aceleración de la gravedad en la superficie de nuestro planeta. Muy bien, jóvenes. Y acá tenemos algunos datos, ¿no?, para movimiento circular de la Luna en torno a la Tierra. Ahí hay un movimiento tipo MCU, se lo puede considerar tipo MCU, ¿de acuerdo? Y acá, en el caso de la fuerza centrípeta, sería la fuerza de atracción gravitacional de la Tierra. Eso sería la fuerza centrípeta, ¿de acuerdo? Muy bien, jóvenes. Entonces ahí tenemos ese caso. La fuerza centrípeta sería el Fg, como tú lo puedes observar ahí. ¿De acuerdo? Muy bien. Con esto vamos a ver si podemos hacer algunas preguntas. Eh, Algunos minutitos más que nos dé su tutora. Estaría excelente. El problema número 8. Excelente. Problema número 8 ya podemos hacer tranquilamente. Dice, la magnitud de la aceleración de la gravedad depende de la distancia al centro de la Tierra. En ese contexto determina la altura
respecto a la superficie de la Tierra, donde el peso de un cuerpo es la cuarta parte que en la superficie de la Tierra. Un problema tipo examen de admisión, ¿ah? Un problema rápido, inclusive ya viene en otras universidades también. A ver, tienes acá a una persona que tiene un peso W0 con el G0, que es el 9,8 metros por segundo cuadrado, ¿no? El que todos conocemos, porque está en la superficie del planeta. Y luego esta persona se va al espacio, ¿no? Es un astronauta seguramente, se va al espacio y está a una cierta altura h. La pregunta es, ¿en qué parte va a suceder esa condición que está dando el problema? Entonces, de la ley de gravitación universal, el peso es igual a gm entre r cuadrado. ¿De acuerdo? Ese es el peso. Punto número uno. Punto número dos. Pero a la distancia r más h, o sea, esa distancia, aumentándole la altura, estaría dada por esa expresión. ¿De acuerdo? Entonces, por dato, el peso debe ser un cuarto del peso en la superficie terrestre. Ecuación número 3. Entonces, lo más natural es en este caso reemplazar ecuación 1 y 2 en la ecuación 3. ¿De acuerdo? 1 y 2 en 3, reemplazas ahí y se te cancelan un montón de términos, ¿cierto? Gm grande y m pequeño se te cancelaron y te queda esa expresión de ahí. Sacas raíz cuadrada y de una manera muy elegante te sale que r es igual, o h, la altura es igual al radio del planeta. Alternativa a la letra C. Problema muy bonito, pero bastante sencillo, ¿no? Simplemente para aplicar la fórmula y nada más. Unos minutitos más jóvenes para la ley de Kepler y nos vamos, ¿ok? A ver, son las tres leyes de Kepler. Acá estaría la primera ley. Te dice que los planetas se mueven o haciendo elipses, ¿de acuerdo? En donde el Sol se encuentra en uno de los focos del elipse. La segunda ley te habla de las áreas barridas por el radio vector y los tiempos recorridos, y te mencionan esa proporcionalidad, que área entre tiempo es una constante. Es la segunda ley de Kepler, ¿no? Y la tercera ley, la ley de los periodos, te indica que el periodo orbital, o sea, el tiempo en el cual el planeta da una vuelta completa al cuadrado entre la distancia promedio al cubo, es una constante. ¿De acuerdo, jóvenes? Entonces, esas serían las tres leyes de Kepler. Ahí le puedes tomar una captura de pantalla. Y los problemas al respecto no son, en general, no son complicados. Son bastante aplicativos, como lo vamos a ver en el último problema, el problema número 7. Son bastante, pero bastante aplicativos, ¿no? Son para simplemente aplicar esas leyes. 7. Dice, un planeta con un satélite natural A tarda 120 días en recorrer 2/3 de la longitud de su órbita. ¿Qué parte del área de su órbita barra en 30 días? Asuma que ese es el área de la órbita del satélite. En este caso, solución. Tienes ahí un planeta, un satélite natural de él, y acá ha orbitado, bueno, ha recorrido 2/3 de la longitud que debería recorrer en un periodo de 120 días. Entonces, lo que se está haciendo básicamente acá es, dice, sea el t el periodo de la revolución del satélite si la rapidez de traslación es constante, en este caso. Entonces, Profesor, P, buen día, ya estamos en receso. sí, gracias. Sí, ya terminamos ya. Entonces, ahí tenemos, con esto, nosotros podemos calcular el periodo, en este caso, estaría en función del tiempo que estamos viendo ahí. Pero para t es igual a 120 días, es como aplicar una regla de 3 simple nada más, te sale el periodo 180 días, ¿de acuerdo? Nada más. Ahora, de las leyes de las áreas, S entre T, S' entre T', ¿de acuerdo? Ahí tienes esa expresión, para T' es igual a 30 días, S' es igual, bueno, reemplazas ahí 30 entre 180, y te sale un sexto de S, o sea, S' es igual a un sexto de S. Alternativa de la letra A. O sea, acá simplemente hemos usado la segunda ley de Kepler, ¿ok? Acá aplica la segunda ley de Kepler. Está bien explicado en realidad el problema. Muy bien, jóvenes. eh, este tema ya es un poco más sencillo, así que vamos a ver ahora las claves para que se vayan tranquilos a su próxima clase, ¿ok? Pregunta número 1, la letra C. Pregunta número 2, la letra B. 3, la letra A. 4, la letra
D, 5 la letra C, 6 la letra C, 7 la letra B. Jóvenes, hoy día tuve un inconveniente con mi pantalla táctil, así que no hay problema. Para la próxima clase seguimos con la misma dinámica, ¿ok? Yo creo que de la otra forma se entiende un poco mejor.